la excusa correspondiente por el grave error que cometió. Pero como él ha solicitado, nosotros vamos a proseguir de la manera como lo hemos planteado, vamos a pedir el desafuero en los próximos días. De eso está encargado el abogado Enrique Aldunate, que dicho sea de paso, se fue agredido ayer por el mismo diputado de la Comisión de Deporte mientras se estaba tratando un tema de alta sensibilidad pública, que era la muerte de un joven hincha en la afuera de un estadio. Estaba la familia del joven, Manucheri insultó, ¿no es cierto?, en la comisión a Enrique Aldunate en presencia de todos los colegas parlamentarios, que lo mandaron incluso a la Comisión de Ética. Yo creo que no se puede permitir ese tipo de actos en el Congreso y bueno, yo por lo menos, yo lo dije el primer día que ocurrieron los hechos, con él el incidente, yo mi honra es la cosa que más defiendo en la política, por lo tanto yo voy a proseguir, aunque sea de mi mismo partido, porque ya su insolencia, grosería y su forma de actuar, donde no sabe controlar su vida, le están ocasionando no problemas solo conmigo, sino que con sus pares. Además, el momento en donde efectivamente él utiliza la palabra corrupto para referirse a usted, senador, quedó registrado, quedó grabado. O sea, no es una interpretación, sino que es algo que se vio que ocurrió. Y en ese sentido, Trató a dos parlamentarios, sí, a la diputada. Yo fui a defender a Yanna, eso allá fue lo que no. pasó conmigo. Yanna Proboste la trató de corrupta primero, por tratar de vincularla mañosamente en el caso, ¿no es cierto?, de que se estaba investigando el tema de los jueces. Y yo fui a defender a la Yanna Proboste, a la senadora, porque es una colega que siempre ha sido una ejemplar colega en el Parlamento. Podemos tener diferencias de repente en apreciaciones de ciertas materias, pero ella siempre ha sido una persona que la probidad, ¿no es cierto?, la ha llevado siempre consigo. Y por lo tanto yo fui a reprenderle por ese hecho puntual y ahí también me insultó a mí. Yo no lo voy a dejar pasar porque considero, ¿no es cierto?, que si una persona se queda callada, le tratan de esa manera y tú te quedas callado, cualquier ciudadano puede decir, algo sabía de él. Y eso conmigo, por lo menos, yo tengo una vida de más de 20 años de vida parlamentaria en donde ni siquiera una boleta de benzina se me ha cuestionado durante esos más de 20 años, por lo tanto voy a defender mi honra y la de mi familia, la de mi hija, la de mi pareja, siempre. senador, entendiendo que son dos personas que militan dentro del mismo partido, ¿no hay una instancia partidista o partidaria en donde esto se pueda también abordar? Bueno, el Comité de Disciplina del Partido Socialista nos tendrá que llevar a cabo, ¿no es cierto?, algún tipo de pronunciamiento. Yo hasta aquí me quedo con la apreciación de mis colegas senadores, que fueron los que salieron criticando duramente al señor Manucheri el mismo día, ¿no es cierto?, que ocurrieron los hechos. Entonces, uno le molesta ese tipo de actuar porque en definitiva, mira, podemos ser del mismo partido, pero ese tipo de tácticas no se pueden permitir. Él denota a todo el mundo que piensa distinto. Él se ha querido transformar como en el fiscalizador, en el sheriff de los temas de la corrupción, pero resulta de anticorrupción. Pero resulta que ahora que el municipio de su propio hermano sale cuestionado, Coquimbo está guardando un silencio bastante cómplice, yo diría, porque en este tipo de cuestiones, cuando tú eres fiscalizador, fiscalizas no solo a tu adversario político. Por lo menos yo en mi vida política siempre fiscalicé para ambos lados. Alcalde socialista, alcalde de derecha, porque ese es el verdadero fiscalizador, no solamente el que fiscaliza cuando le conviene, porque en el caso de él, mire, en el caso de él con el suegro en Copiapó ahora con el hermano cuestionado severamente por Contraloría, no ha dicho ni una sola palabra. Estamos conversando con Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista. Senador, vamos al análisis de la contingencia política. 4 días ya desde el resultado de las elecciones presidenciales del día domingo. ¿Ha podido reflexionar más respecto a qué fue exactamente lo que pasó o qué razones pueden explicar un resultado tan contundente para la actual oposición en desmedro del actual oficialismo? Hay una multiplicidad de temas, no es solo uno, no es solamente echarle la culpa como algunos quieren al gobierno, que este fue un plebiscito del gobierno, no, aquí hubo un cúmulo de temas de diversos origen. Primero, que Chile tiene de sus 19 millones de habitantes, 3 o 4 millones de habitantes tienen un sentimiento anticomunista que es lamentable, pero que existe y que no podemos ocultar. Entonces, por lo tanto, allí partimos mal cuando perdimos la primaria, porque estoy seguro que Janet Carga fue una excelente candidata al final de cuentas. Si no hubiera sido comunista, hubiera terminado sacando el 48-49% de los votos, hubiera sido mucho más ajustado ese resultado. Pero hubo un cúmulo de cosas que se han resumido, incluso los mismos que me criticaban a mí cuando yo decía las cosas, ahora están diciendo por qué no fue mal. Cuando yo decía que el caso Fundaciones iba a ser algo letal para nuestro futuro gobierno, porque se ocurrieron hechos que fueron lamentables con los dineros de todos los chilenos en caso Fundaciones, yo era desleal por denunciar los actos de corrupción. Entonces son los mismos que hoy día están sacando la voz y dicen, no, que fue el tema fundaciones, otros dicen que fueron los indultos, que también incidieron, sin lugar a dudas, indultos que yo cuestioné también en su momento, de manera bastante fuerte y dura. Pero también hubo otras situaciones que todos conocemos, o sea,
que tienen que ver, ¿no es cierto?, primero con el proceso constituyente, con esta borrachera constitucional que algunos hoy día denominan, pero de la cual no se dan cuenta que ellos fueron hasta los barman, que iban a servir, ¿no es cierto?, el trago para esa borrachera constitucional. Eso también nos significó un duro golpe, un duro traspié, ¿no es cierto?, una derrota de un proceso constituyente que habíamos ganado 80-20, lo perdimos 62-38 de una manera estrepitosa. Entonces, ese suma de elementos, ese suma de hechos, que después tienen que ver, ¿no es cierto?, aparte de las fundaciones, con todo lo que ha ocurrido con posterioridad, ¿no es cierto?, en el gobierno mismo, con otros actores, ha llevado, ¿no es cierto?, a una derrota que consideramos que es dolorosa, pero de la cual se tienen que aprender lecciones que nos contribuyan a unirnos. ¿Y unirnos en qué temas? Unirnos en los temas y esa es la reflexión que puedo hacer después de 4 días, que podemos tener muchas diferencias con el Frente Amplio, con quien yo las he tenido públicamente, que podemos tener muchas diferencias con los otros partidos, pero tenemos que unirnos para defender los avances que como país tuvimos. Porque eso es una cosa que tenemos que hacer claro: Chile no se cae a pedazos, como algunos han dicho, como lo dijo Kassa en su campaña, ni tampoco va a ser un mejor país porque él se vaya a vivir a la moneda y a comer de la misma comida del casino, como he dicho, porque eso es populismo puro. Lo que importa es que nos unamos a defender los grandes temas del país, y los grandes temas del país tienen que ver los avances: gratuidad la educación, vivienda, sin deuda, seguir avanzando en conectividad, en zonas extremas, seguir construyendo el país que entre todos logramos sacar adelante en los últimos 30 años. Oiga, senador, ¿y usted ve posible mantener justamente esa unidad, esa misma coalición que apoyó a Janet Jara, ahora funcionando como oposición? Lo digo porque algunos podrían pensar que, claro, el Frente Amplio y el Partido Comunista se podrían ir por su lado, el Socialismo Democrático por el otro, la Democracia Cristiana también por su lado. Todos evidentemente vienen de lugares distintos. Entonces, ¿qué tan fácil, o qué tan difícil, mejor dicho, es mantener la unidad de esa coalición? Yo no digo que hagamos un gran bloque entre todos, porque eso sería prácticamente imposible hoy día, pero sí tenemos que confluir en los grandes temas de defender los avances que tuvimos como país. O sea, si nos quieren plantear un proyecto de ley escondida, que busque, por ejemplo, retroceder en los avances de los trabajadores y que quieran presentar una jubilación a los 70 años, como algunos vislumbran por ahí, nosotros vamos a decir que no, y tenemos que estar unidos en esos temas. Si quieren bajar los años de indemnización de 11 a 7 años, indemnización por año de servicio, tenemos que estar unidos. Y si nos quieren meter una agenda valórica media escondida, media trucha, tenemos que estar muy atentos. Y en esos temas tenemos que estar muy unidos y dejar de lado probablemente las diferencias que tuvimos ahora, cuando ellos no fueron capaces de hacer, porque eso es lo malo que tienen los jóvenes del Frente Amplio: llegaron con la superioridad moral, pero no fueron capaces, y hasta el día de hoy no han sido capaces de una sola autocrítica. Hasta aquí ellos todos lo han hecho prácticamente muy bien. Yo no he visto parlamentarios, no sé si me equivoco, si ustedes han podido entrevistar a algunos que saquen una crítica que sea verdadera, una crítica que diga: nosotros nos equivocamos en estas cosas porque fuimos incapaces de votar, por ejemplo, a favor de las leyes de seguridad que eran tan importantes para el país en momentos de mucha crisis de seguridad. Ellos votaban en contra porque era darle más herramientas a las policías, cuando eso era lo que había que hacer. Sí, le entregamos más herramientas. Los estados de excepción de primera nos cuestionaban todo, recuerda usted, los estados de excepción en la Araucanía y la zona del Biobío, que son tan necesarios, que la gente se siente más protegida. Ellos se negaban. La ley Naín Retamal, se negaron a la ley Naín Retamal porque era entregarle poder a carabineros para que violaran los derechos humanos. Entonces, cuestiones que yo no comparto, porque son otros tiempos. Nosotros tenemos que visualizar claramente que no podemos condenar a las instituciones que lo hicieron mal hace 50 años y que cometieron atrocidades que todo el país ya conoce y que están grabadas en la historia. No las podemos condenar hoy día cuando salen a resguardar la seguridad, cuando arriesgan sus vidas por cuidar, ¿no es cierto?, a la población de un crimen organizado que está cada vez más fuerte. Y además de otro elemento importante: una crisis de corrupción nunca antes vista en el país, no por culpa de este gobierno, pero mira la crisis de las instituciones. Un ex jefe de la PDI condenado, ayer desbaratada una banda, ¿no es cierto?, de gendarmería de miles de millones de pesos que el crimen organizado estaba ya inserto dentro de gendarmería. Crisis de corrupción en la política, crisis de corrupción en la empresa privada, la colusión. Entonces, bueno, estamos en un país con dificultades. Cuando un país tiene problemas de corrupción, tiembla la democracia, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos si no somos capaces de combatirla con mucha firmeza. Y yo espero que en eso el presidente electo, Kast, sea tan duro como lo dijo en la campaña contra la corrupción. No sé si le llegó, senador, estamos conversando con Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, una columna titulada "El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora?", que escribió el exministro Giorgio Jackson y que ha circulado por militancia del Frente Amplio, pero evidentemente terminó llegando a todo el mundo,
durante esta jornada, en donde apunta a cierta autocrítica, como estábamos mencionando recién, respecto a la gestión del gobierno y a su gestión propia. Avisa, por ejemplo, las señales dubitativas al momento de generar la coalición, los círculos concéntricos, el no haber fiscalizado mejor a la Convención Constitucional, el desprolijo proceso de indultos. Pero todas esas cosas, mira, que tú estás leyendo y comentando, todas esas cosas, cuando se las planteamos a Giorgio Jackson, ministro, se burlaba de nosotros, se reía de nosotros. Yo mismo muchas veces con la bancada de senadores socialistas le decíamos que se estaban yendo a los extremos, que para qué meter en el proceso constituyente el tema, por ejemplo, del aborto libre, que nos iba a dejar a 4 millones de chilenos de votar a favor del apruebo, porque el mundo evangélico se escandalizó, porque no era un tema de un proyecto, de un tema constitucional. Le dijimos todas esas cosas que hoy día está reconociendo tardíamente. Él fue el de la superioridad moral, él fue el que nos fue a decir que se eliminaba el Senado. Imagínense ustedes, si se hubiera eliminado el Senado con el fallido proceso constituyente, hoy día Kast no tendría contrapeso para gobernar, tendría 90 diputados a su favor para cambiar las leyes que quisiera. Por lo menos hoy día estamos empatados en el Senado, y el Senado que el señor Jackson quería eliminar, hoy día va a ser el dique de contención de una oleada de temas que la derecha, que encabeza Kast, va a querer llevar, ¿no es cierto?, al Parlamento, y que nosotros tendremos que defender los derechos sociales que hemos avanzado. Yo el otro día tuve una discusión muy fuerte con Kast en la Comisión de Educación, con el senador, porque él dice que una de las peores políticas públicas que hicimos los gobiernos de la nueva mayoría fue la gratuidad de la educación. Yo no puedo estar más en contra de aquello, porque sin esa gratuidad de la educación miles de jóvenes no hubieran podido estudiar y sacar sus carreras profesionales, como me lo dice la gente en el día a día cuando recorro mi región o cuando camino por Santiago en los días lunes cuando nos toca Congreso. ¿Un poco tarde la autocrítica entonces? Yo digo que bueno, valoro, tampoco voy a condenarlo completamente todo lo que diga Giorgio, pero creo que fue un poco tardía. Él pudo haber sido un aporte muy importante. Él fue el de los círculos concéntricos, como tú decías, él fue el de el gas a precio justo, todas las cosas que ocurrieron y que fueron negativas. Giorgio Jackson fue un excelente, pero excelente parlamentario, de los más mateos, pero como ministro lo hizo horrible. En ambos lugares donde estuvo, desarrolló una muy pobre gestión, porque a él lo atrapó la superioridad moral de la cual él mismo hacía, ¿no es cierto?, gárgaras. Entonces él, como quería ser presidente, quería ser la continuidad de Boric, lo mató la ansiedad de querer ser la continuidad de Boric para ser el candidato este año. Pero lo mató su ansiedad. Y en política hay que saber actuar con calma, hay que saber actuar con humildad, porque si no, repito, los efectos están a la vista de lo que puede ocurrir en política cuando no se actúa de esa manera. ¿Y cómo enfrenta Fidel Espinosa el próximo ciclo político, senador? Se lo pregunto porque... Como una oposición muy dura, pero constructiva. Oposición para defender, digo, los temas. Cuando hayan temas buenos de país, si me ponen leyes para darle más atribución a la policía, a la justicia, para meter preso a los criminales, ahí voy a estar. Si hay que tener, ¿no es cierto?, leyes más duras todavía, pero también exigirle a los jueces, que hoy día también están en una crisis tremenda de corrupción. Podemos tener a la primera ministra, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema bajo las rejas en la historia republicana de Chile, producto de toda esta sinvergüenzura que se ha descubierto, de cómo se manipulaban los fallos, cómo había coimas de por medio para fallar de una u otra manera. Eso demuestra la crisis grave institucional que estamos viviendo. Y por lo tanto, si tú me preguntas eso, ¿cómo voy a hacer yo? Claro, voy a hacer oposición acá, pero voy a hacer una oposición constructiva. En las cosas buenas, ahí voy a estar. Y me alegra que personas como Claudio Alvarado, nosotros estén cerca de Kast, porque es una persona ponderada, que tiene buen nivel de negociación con todos lados, el exministro de Piñera, es de mi zona, de Chiloé, y es un tipo que es reconocido en todo el mundo político por ser una persona que es capaz de tender puentes, diálogos, que va a ser muy necesario para que avancemos como país los próximos 4 años. Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, como siempre, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Radio Infinita. Hasta la próxima, que sea una buena tarde. Un abrazo grande a ustedes, que estén muy bien. Chao. Son las 6 de la tarde con 30 minutos.